Nehemías 1 al 4. Dice la poderosa palabra del Señor. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Bendito sea el Señor por su palabra. Hoy quiero hablar de Nehemías y la reconstrucción del templo. Nehemías en medio de las dificultades. La Biblia dice que Jerusalén no tenía muro, que era una ciudad desprotegida, una ciudad insegura. No se podía vivir en Jerusalén, porque el rey de Babilonia, Nabucodonosor, había venido y había destruido el muro. Y dice la Biblia que muchos años después, otro rey que llegó a reinar, Artajerjes, le permite a Nehemías que regrese a Jerusalén para reconstruir el muro. Reconstruir el muro era una necesidad imperiosa para Jerusalén, porque en la antigüedad una ciudad sin muros no se podía vivir, era muy insegura, venían bandas, sus habitantes no estaban seguros, no había una protección. Pero reconstruir el muro de Jerusalén tenía sus adversarios, tenía sus opositores, porque edificar el pueblo del Señor siempre va a tener oposición. Edificar el pueblo del Señor siempre va a tener sus opositores. Dice la Biblia en Nehemías 4, 1 al 8, que cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán esto en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiese una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, dice Jeremías, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edifican. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados,
se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Construir el pueblo de Dios siempre va a tener oposición. Dice Nehemías que se reunieron para conspirar a una. Nehemías tenía sus enemigos, sus opositores, para reconstruir la muralla, el muro de Jerusalén, para construir ciudad. Tenía a Sanbalá, tenía a Tobías amonita, tenía a los amonitas descendientes de la misma familia de Israel, los árabes, imagínense los árabes. Toda esta gente, dice Nehemías, que se había unido en contra para que él no reedificara el muro. Y en todos los tiempos usted va a encontrar que ha habido y habrá opositores para la obra de Dios, para la construcción de la obra del Señor. Venían y los escarnecían, se burlaban. ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Piensan que otra vez se les permite hacer su sacrificio? ¿Creen que lo que están haciendo lo van a terminar en un día? ¿Creen que del polvo que ha quedado van a sacar nuevas piedras, las cuales fueron quemadas? Lo que ellos están haciendo, decía Tobías, si viniese una zorra y se subiese al muro, lo va a derribar. Y mucha gente se va a oponer despreciándote. Mucha gente se va a oponer para que tú sigas avanzando en la obra de Dios, para que Dios siga construyendo en ti. Mucha gente se va a oponer hablando mal de ti, atacándote para que tú no sigas en tu cristianismo. Dice la Biblia que Nehemías animó al pueblo a seguir trabajando y les decían: no temas, porque Dios peleará por nosotros. Ustedes no teman, porque Dios va a pelear por nosotros. Se unían para atacar al pueblo. Dice en el verso 7 y 8, 4, 7 y 8. Pero aconteció que oyendo Sanbalá y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Hay gente que no se va a unir entre ellos porque tienen diferente religión, no se van a unir entre ellos a menos que sean con el propósito de atacar al pueblo de Dios, a menos que sea con el propósito de atacar la obra de Dios. Y son gente con ideales encontrados, opuestos, con culturas diferentes, pensamientos diferentes, pero solo tienen algo en común, que es ir en contra de Dios. Dice que estaba Sanbalá, que era un samaritano, mezcla de judíos y otras naciones paganas. Tobías amonita. Dice que estaban también los árabes. Mahoma no estaba en ese tiempo, aún no había nacido Mahoma, pero ya los árabes estaban dando problemas a Israel. Los amonitas, descendientes de Lot, dice que estaban los de Asdod, descendientes de los filisteos, y todos se habían unido con un propósito, para conspirar en contra de la construcción del muro, en contra de la obra de Dios.
tú siempre vas a obtener oposición cuando estás trabajando para la obra de Dios. Yo miraba esta mañana la iglesia del Señor en Pakistán y cuánta dificultad tiene esa gente para trabajar en la obra. Cuánta dificultad tiene esta gente de estos países donde está prohibido hablar del evangelio, donde tener una Biblia es un delito que te puede llevar a la muerte. Y yo quiero destacar esta tarde algo muy importante en lo que estoy diciendo. Porque la tradición nos ha enseñado mal. Erróneamente la tradición nos ha enseñado que si caminamos en la voluntad de Dios, que si estamos en los propósitos de Dios, se acabaron los problemas. Y eso es mentira. Porque en la Biblia encontramos muchos ejemplos de hombres que anduvieron en la voluntad de Dios y tenían miles de problemas. Nos han enseñado que si estamos en el camino del Señor, que si aceptamos a Jesús, se acabaron los problemas. Eso no es verdad, eso es mentira. Nehemías caminaba en la voluntad de Dios. Nehemías hacía lo que Dios quería que Nehemías hiciera. Y tenían amenazas de muerte. Los llamaban para decirle: Nehemías, vamos a reunirnos, vamos a hablar, porque se escucha por ahí que tú estás de rebelde y van a venir. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo le revelaba a Nehemías que tal reunión era para matarlo. Nehemías caminaba en la voluntad de Dios y tenía persecuciones. Tenía ataques, tenía calumnias. Y mucha gente, por eso, hoy anda amargada con Dios porque no ha entendido esa parte de la Biblia. Mucha gente, por eso, hoy anda alejada de Dios porque no ha entendido esa parte de la Biblia. La Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. O sea que van a haber aflicciones, o sea que las aflicciones van a venir, pero dice la Biblia que de todas ellas te librará el Señor. El otro día yo hablaba con una mujer y me decía: pero pastor, si yo le sirvo al Señor, ¿por qué tengo que enfermarme? ¿Por qué me va a dar el COVID? No tiene nada de raro que te dé el COVID si tú le sirves al Señor. Pero pastor, si yo le estoy sirviendo al Señor, ¿por qué me vienen los problemas? Dice la Biblia en el libro de Efesios que el escudo de la fe puede apagar todos los dardos de fuego del enemigo. O sea que el enemigo te va a lanzar dardos de fuego, que el enemigo te va a atacar, que el enemigo te va a lanzar dardos de fuego, pero la fe es un escudo que va a actuar en contra del ataque de los enemigos, el ataque de tus enemigos. La fe es un escudo donde van a pegar todos los ataques del enemigo, donde serán rechazados todos los ataques del enemigo. La fe es un instrumento de guerra para que tú camines de la mano con el Señor. Dice la Biblia que si sois vituperado, tú eres bienaventurado. Dice la Biblia que si tú eres perseguido, tú eres bendecido. Dice Primera de Pedro 4, 12 al 14. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido,
como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y aquí viene: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Dale gloria a Dios por su palabra. Aleluya. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dice la Biblia que tú eres un bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. ¿Cuánto da gloria a Dios? Aleluya. En medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de los ataques, en medio de las persecuciones, la gloria de Dios reposa en ti. Si sois bienaventurados por el nombre de Jesucristo, por causa de Jesucristo, si sois vituperados, perseguidos, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. O sea que tú, en medio de tus dificultades, en medio de tus problemas, la gloria de Dios reposa en ti. Aleluya. A mayor persecución, mayor gloria de Dios reposa en ti. A mayor ataque, mayor es la gloria de Dios que reposa en ti. Todos los problemas, por causa del nombre de Cristo, garantizan la unción del Espíritu Santo en tu vida. Aleluya. Todos los ataques, por causa del nombre de Cristo, garantiza la unción del Espíritu Santo en tu vida. Amado, tú no estás solo. Todo problema, toda persecución, toda dificultad, eso te garantiza la presencia de Dios en tu vida. Si sois vituperados por causa del nombre de Cristo, entonces sois bienaventurados, dice Primera de Pedro 4:14. Aleluya. Si sois perseguidos, si sois calumniado, si sois atacado, si tú eres uno de los que está siendo atacado por causa del nombre de Cristo, tú eres un bienaventurado. Si tú eres uno que está sufriendo amenaza por causa de la obra de Cristo, por causa del nombre de Cristo, entonces tú eres un bienaventurado. Y cuando te persigan, cuando te ultrajen, cuando te ataquen, cuando te amenacen por causa del nombre de Cristo, la gloria de Dios va a venir a reposar en ti. Gloria al Señor. Nehemías caminaba en la voluntad de Dios. Nehemías caminaba en los propósitos de Dios. Pero él tenía sus dificultades, tenía sus problemas. Porque no quiere decir que porque tú estés caminando en la voluntad de Dios, entonces los problemas se van a acabar. Lo que sí te garantizo, lo que dice la Biblia, es que cuando vengan los problemas por causa del nombre de Cristo, la presencia de Dios va a estar en tu vida. La Biblia dice que José fue un hombre que estaba en la voluntad de Dios. José fue un hombre que caminó en la voluntad de Dios, en los propósitos de Dios. Y dice la Biblia que de repente, males entendidos con sus hermanos, persecuciones con sus hermanos, años de cárcel, años de esclavitud de José.
acusado de violación. Aparentemente la vida de José se había convertido en un caos, en un desastre. Y él estaba caminando en la voluntad de Dios. Pero dice la Biblia que cuando José fue puesto en la cárcel, aleluya, ahí estaba Jehová con él. Tu persecución, tu ataque por causa del Evangelio va a causar que la presencia de Dios sea desatada, que la unción de Dios sea derramada en tu vida. José no estaba fuera de la voluntad de Dios. Él no fue a la cárcel por adúltero. José no fue a la cárcel por pecador. Él fue a la cárcel porque no quiso acostarse con la mujer de su jefe. Él fue a la cárcel porque no quiso deshonrar el nombre de Dios. Y hay un precio que hay que pagar por la justicia. José fue a la cárcel porque no quiso fornicar. Hay un precio que se paga por la justicia. Porque él dijo, yo no voy a deshonrar a mi jefe, ni voy a deshonrar el nombre de mi Dios. ¿Saben una cosa? ¿Qué hubiesen dicho en este tiempo los de internet, los de Facebook? Estuviesen escribiendo en este momento, ¿por qué José no estaba en la voluntad de Dios? ¿Por qué José no es siervo de Dios? ¿Por qué José no puede ser pastor? ¿Porque es un delincuente? ¿Porque es un violador? José estaba en la voluntad de Dios, pero hay un precio que se paga por la justicia. Él no fue a la cárcel porque era un pecador. Él no fue hecho esclavo porque era un mal hijo. Él estaba caminando en la voluntad de Dios. Y caminar en la voluntad de Dios no significa que los problemas en tu vida se vayan a acabar. Caminar en la voluntad de Dios significa que la presencia de Dios va a estar en tu vida, que la gloria de Dios va a estar en tu vida. Y así como el ejemplo de José, tenemos muchos otros ejemplos que encontramos en la Biblia. La Biblia dice que Daniel fue echado al foso de los leones por servir a Dios. Le prohibieron que orara a Dios. Le prohibieron que orara al Dios de Israel. Y yo creo que cuando a Daniel le prohibieron que orara a Jehová Dios, yo creo que Daniel dobló la intensidad de sus oraciones y dobló el tiempo de sus oraciones. Si oraba 3 veces al día, 1 hora cada día, yo creo que lo hacía 3 veces, pero 2 horas al día, 2 horas cada vez que oraba. Cuando a él le prohibieron orar a Dios, él dijo, pues ahora es que yo voy a orar. Ahora es que yo voy a orar, porque cada vez que tú estás sirviéndole a Dios, van a venir las oposiciones. Dice que él no cesó de orar a Dios y todos los días oraba a Dios hasta que fue echado al foso de los leones. Pero la Biblia dice que cuando Daniel fue echado al foso de los leones, un ángel del Señor estaba con él allá en ese agujero con los leones. Dios no evitó que Daniel fuera al foso de los leones, pero sí evitó que los leones se comieran a Daniel, que fuera devorado por los leones. Porque escrito está, amado hermano, cuando pases por el fuego no te quemará, ni las llamas arderá en ti.
porque yo estoy contigo, dice el Señor. Imagínense los comentarios de los detractores, de los cristianos. Ese Daniel es un falso profeta, por eso fue a la cárcel, por violar la ley. Uno tiene que someterse a las autoridades. Depende, porque un día tendrás que someterte al anticristo. Quédate en casa, no vengas a... Me llamaba una señora: pastor, no he podido ir a la iglesia por el COVID. Yo sé que está el COVID. Yo no te estoy diciendo que tú no tomes tus precauciones. Úntate de antibacterial por todas partes, ponte el tapaboca, ponte guantes, lo que sea, cúbrete, pero no dejes de venir al Señor, no dejes de venir a la iglesia. Un día vendrá el anticristo y te prohibirá venir a las iglesias, y entonces ahí vas a desear estar en una iglesia, escuchar la palabra de Dios. Daniel no fue a la cárcel porque era un pecador. O sea que eso significa que se puede sufrir aún sirviendo a Dios. Aún sirviendo a Dios, tú vas a encontrar las personas que se oponen, vas a encontrar los opositores, los perseguidores. Pero la Biblia dice que si sufrimos por causa del nombre de Cristo, entonces somos bendecidos. Que si sufrimos por causa del nombre de Jesús, entonces somos bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. A mayor persecución, mayor es la unción. Aleluya. A mayor persecución, mayor es la gloria de Dios en tu vida. Y probablemente Dios no te va a librar de que vengan los problemas a tu vida. Pero Dios va a hacer que esos problemas no te destruyan. Probablemente Dios no va a evitar que vengan las persecuciones, sino que esa persecución va a servir para que venga una mayor gloria a tu vida, para que venga una mayor unción a tu vida. Dios no va a evitar que vengan los ataques a tu vida, pero esos ataques se van a convertir en una mayor unción en tu vida. Y claro, reconocemos que es difícil ser cristiano, que es difícil servir a Dios cuando hay tanta gente molestándote, cuando hay tanta gente molestando, oponiéndose. Pero yo te digo, en medio de tanta persecución, sí se puede seguir a Cristo. En medio de las persecuciones sí se puede hacer la obra de Dios. Nehemías lo hizo. En medio de amenazas, insultos, detractores, en medio de enemigos, de menosprecio, de calumnia, de ataques, de amenazas contra su vida, él sí lo pudo hacer. Nehemías lo logró. Dice la Biblia que reconstruyó el muro en 52 días. Entonces sí se puede ser cristiano, sí se puede servir a Dios, siempre y cuando estemos enfocados, no en los problemas, no en las persecuciones, no en las dificultades, sino enfocados en Dios. Porque él animaba al pueblo diciéndole: no teman, porque el Dios nuestro está con nosotros y peleará a favor de nosotros. Nehemías se enfocó en Dios, en la fidelidad de la palabra de Dios.
Dice la Biblia que él oró recordándole a Dios las promesas que Dios le había dicho, que Dios le había dado a Moisés, que si el pueblo se portaba mal, que si el pueblo se alejaba de él, irían a la cautividad, pero cuando se arrepintieran, donde estuvieran, ellos regresarían a la tierra. Y esa fue la oración que Nehemías hizo, y siempre Nehemías estaba orando. Él se enfocó en las promesas de Dios. Él se enfocó en Dios. No se enfocó en los enemigos. Lo logró orando a Dios, pidiéndole a Dios. Y una de las oraciones que Nehemías hacía era diciéndole a Dios: dame fuerzas para seguir adelante. Dice la Biblia que puso familias, cada familia en un lugar, para reconstruir parte del muro y las puertas. Y a los habitantes de la ciudad, los que querían trabajar, también los puso para construyendo el muro, con una mano trabajando en la obra y con otra mano con las lanzas para defenderse de los enemigos. La obra del Señor sí se puede hacer. Y en los tiempos donde ha habido más persecución para la iglesia, es cuando la iglesia más ha crecido. Aleluya. Porque dice la Biblia que entonces el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ellos. Gloria al Señor. Ponte de pie.